Hola a todos. En el video de esta ocasión vamos a continuar con el tema de las interrupciones. En el último ejercicio realizado se hizo la programación de la detección de la interrupción externa 0 para ir incrementando un contador. Bien, basado en ello, vamos a ver ahora cómo podemos modificar ese programa de tal forma que podamos trabajar con otra interrupción que viene dentro de las capacidades del microcontrolador PIC18F4550. Entonces, tenemos que partir del hecho de conocer precisamente cómo funciona esa interrupción y cuáles son los bits que se tienen que modificar. No voy a retomar del todo el asunto de la teoría de las interrupciones. Para ello ya hay un video explícitamente dedicado para ello. Y solamente voy a retomar algunos conceptos a lo largo de este programa. Y vamos a trabajar o vamos a tomar como base el último programa, el de la interrupción 0, para poder programar el de la interrupción por cambio en el puerto B. Entonces, obviamente primero tendríamos que ir a la hoja de datos del microcontrolador. Ustedes deben entender que cualquier cuestión de configuración, el único o la única fuente confiable de información, pues obviamente es la hoja de especificaciones, la hoja de datos del microcontrolador. Obviamente puede haber literatura adicional que precisamente se basa en esta hoja, pero esta hoja de datos es el origen de cualquier otro documento que se pueda generar para poder configurar al microcontrolador. Entonces, recordando un poco acerca de las interrupciones, solamente acuérdense que una interrupción no es más que una forma de interrumpir el flujo normal de nuestro programa para atender precisamente a ese evento externo o interno que sucedió. Y recuerden que hay distintos tipos de interrupciones. La que se utilizó en el programa anterior fue la interrupción del puerto 0. Y vamos a trabajar ahora con la interrupción del cambio en B. Tendríamos que analizar el registro INCON, que es precisamente el registro de control de interrupciones, para ver si desde este punto podríamos habilitar la interrupción que les estoy proponiendo. Habíamos trabajado con la interrupción del puerto, la interrupción 0 externa, que casualmente también está en el puerto B. Sin embargo, su forma de operar es un poco distinta a la que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, activamos el bit 4, que es la habilitación de la interrupción 0, pero en esta ocasión no vamos a trabajar con esa interrupción. Vamos a trabajar con la interrupción del puerto B, y de hecho podemos ver aquí la descripción que nos contiene para qué sirve este bit. De hecho es el bit 3 del registro INCON y dice solamente bit de habilitación de la interrupción por cambio en el puerto RB. Quiere decir entonces que lo que va a permitir esta interrupción es que si hay algún cambio en el puerto B, entonces se va a disparar una interrupción. A diferencia de la interrupción 0 o la interrupción 1 o la 2, dependiendo del micro que estemos trabajando, estas interrupciones externas, la int0, int1 e int2 que tiene nuestro micro, necesitan forzosamente determinar si la interrupción va a ser disparada por un flanco de subida o un flanco de bajada. En el caso del cambio del puerto, no se especifica si es por flanco de subida o de bajada, porque únicamente va a generar la interrupción si en el puerto B hubo alguna modificación en alguno de los pines. Quiere decir entonces que no importa si es un flanco de subida o de bajada, la activación de esta interrupción se va a generar. Ahora bien, no se trata de que todo el puerto es susceptible a este cambio. Ahorita vamos a ver el por qué. Si continuamos analizando, ese bit estaba aquí en el RBIE. Podremos ver que también hay un RBIF. Recuerden que los que terminan en F implica que son las banderas de esa interrupción habilitada.
Entonces tendríamos que ver que en este mismo registro tenemos el bit de habilitación del puerto RB, perdón, del cambio del puerto RB, y a su vez tenemos la bandera de esa interrupción que se haya generado. Entonces recuerden que cuando se genera esa interrupción, este bit se vuelve 1 y así es como el micro detecta que hubo una interrupción. Entonces tendremos que ir a ver a qué se refiere, y aquí tendremos que ver una situación. Fíjense que dice que el bit 0 es la bandera de la interrupción por cambio en el puerto RB. ¿Y qué significa cuando se activa? Significa que si esa bandera está en 1, es decir, que hubo una interrupción, al menos uno de los pines del RB7 al RB4 cambiaron de estado. Y esta bandera tiene que ser cambiada en el software, es decir, no se borra de manera automática. Pero observen una situación muy importante. Solamente dice que va a detectar el cambio, pero en estos pines del RB7 al RB4, o si lo quiero decirlo en otro orden, del RB4 al RB7, lo que implicaría que solamente se puede detectar el cambio en 4 de los 8 bits que hay en el puerto RB. Por lo tanto, no significa que esta interrupción funcione en todo el puerto RB, solamente funciona en la parte alta de los 8 bits disponibles de dicho puerto. Entonces, si hay un cambio, ya sea en RB4, en RB5, en RB6 o en RB7, entonces se va a disparar la interrupción y entonces tendremos algo que hacer al respecto. Entonces, alguna otra cosa que podemos ver, si nos vamos a la página 111, aquí vienen algunas explicaciones adicionales de las interrupciones, por si alguien no lo había encontrado o no se había dado el tiempo de poderlo ver. Aquí viene la explicación de cómo funciona esa interrupción y simplemente dice que un cambio en el puerto B de los bits 7 al 4 activan la bandera de que se generó la interrupción, ¿sí? Y la interrupción puede ser habilitada o deshabilitada al poner en 1 o en 0 el bit de habilitación RBIE, que sería el int con 3, ¿sí? Bueno, respecto a las prioridades, ya ven que hay prioridades altas y bajas en las interrupciones. No lo vamos a abordar porque por el momento solamente vamos a trabajar con una sola interrupción y el proceso no pide o no necesita que hagamos una diferenciación en cuanto a las prioridades de las interrupciones. Bien, entonces con esto creo que ya podemos comenzar a hacer el programa correspondiente. Entonces vamos a empezar a hacer el programa. Voy a abrir el MPLAB y vamos a generar un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto, al menos le voy a poner algo parecido a lo que tuvimos en el programa anterior, que era un push. A través de un push lo que hacíamos era incrementar un contador. Ese contador estaba conectado en el puerto D. Entonces aquí simplemente vamos a cambiarle el nombre para que se parezca a lo que teníamos en el anterior. Y bueno, por aquí estaba poniendo donde no el nombre, todavía no se pone el nombre. Es primero elegir el tipo de proyecto, simplemente un proyecto vacío. Aquí vamos a elegir el PIC 18 F4550. No generamos nada respecto a las herramientas porque esto lo vamos a pasar al simulador. Elegimos el compilador XE8 y ahora sí, aquí es donde le voy a colocar el nombre de nuestro proyecto. Entonces ya con ello simplemente elegimos la opción Finish y se va a generar el esqueleto de nuestro proyecto. Aquí voy a hacer una cosa, independientemente de que vamos a generar el archivo main, voy a hacer una copia literal del programa anterior sobre nuestro proyecto y vamos a ir modificando ese programa. Entonces voy a generar el main.c. Aquí igual le voy a poner el nombre correspondiente, push cont,
int b. Recuerden que los nombres son arbitrarios, no tiene nada que ver con el proyecto, solamente recuerden que hay que poner nombres alusivos a lo que queremos que haga nuestro programa. Simplemente seleccionamos Finish y ya está nuestro esqueleto. Bien, ahora en este esqueleto es donde voy a hacer la copia del último programa que se hizo, que era el de la interrupción 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo voy a hacer así? Para que vean dónde se tiene que modificar y no empezar exactamente desde cero, porque insisto, esta es una continuación del uso de las interrupciones. Entonces voy a copiar y pegar el último proyecto realizado, que era el de la interrupción 0, para hacer que un contador vaya incrementando su cuenta cada vez que se genera una interrupción. Bien, entonces este es el programa al cual les estoy haciendo referencia. Vamos a analizar un poquito. Sigue siendo exactamente lo mismo. Recuerden que estas líneas se generan con la herramienta para generar lo que comúnmente le dicen fusibles, aunque recuerden que son los bits de configuración del micro. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Tenemos un contador que es el que precisamente nos va a llevar la cuenta, y en la ocasión anterior lo que teníamos era solamente activado el pin RB0 como entrada. Activábamos la interrupción 0, borrábamos la bandera de esa interrupción. Por acá lo que hacíamos era determinar el flanco de subida o de bajada que queríamos para esta interrupción, y después activábamos las interrupciones de manera global. Bien, entonces pueden notar que aquí tenemos como dos especies de secciones, una donde configuramos los puertos y otra donde configuramos las interrupciones. Por el momento lo que voy a realizar, ¿sí?, es configurar los puertos correspondientes. El puerto D sigue siendo salida, porque a través del puerto D continuaremos generando un contador binario. Ese contador binario debe incrementar su cuenta cada vez que exista un cambio en el puerto RB. A diferencia del programa anterior, que utilizamos la interrupción 0, en este programa lo vamos a modificar de tal forma que cuando hagamos un pulso o un cambio en los niveles del bit 4 al 7 del puerto RB, se incremente la cuenta en el microcontrolador en el puerto D. Entonces, ahora necesitamos forzosamente generar que el puerto B funcione como una entrada. Entonces, pues aquí vamos a colocar precisamente esa instrucción. Vamos a colocar trisB y queremos que todo el puerto sea de entrada. Recuerden que cuando ponemos 0x quiere decir que lo que viene adelante es un número hexadecimal. De hecho, eso es lo que significa esta parte del 0x. Entonces, pues vamos a colocar aquí la anotación de que está siendo configurado como un puerto de entrada. Bien, entonces ya hice aquí la descripción correspondiente. Estas tres líneas así se van a quedar. Sin embargo, ya no tiene razón de ser esta instrucción, porque ya no estamos modificando solamente un bit, que era el RB0, sino que ya modificamos todo el puerto B. Entonces voy a quitar esta instrucción, ya no nos va a hacer falta. Ahora bien, aquí es donde empieza la primera modificación respecto a la configuración de las interrupciones. Es decir, todas estas líneas tienen que ver con la modificación o la configuración de los puertos, y estas líneas, las que vienen a continuación, estas corresponden a la configuración de las interrupciones como tal. Entonces, si nos regresamos, podemos ver. Si nos regresamos aquí a la hoja de datos, recuerden que tenemos que activar, a ver, permítanme cambiar, era en la página 101, tenemos que activar este bit y borrar este bit, o asegurar que está en un nivel lógico 0. ¿Por qué? Porque este es el que activa la interrupción por cambio en el puerto B, por cambio de nivel. Entonces vamos a hacer lo correspondiente. Y basta con que borremos estas líneas y volvamos a poner el punto. Si se fijan, borré el punto.
Si coloco el punto correspondiente aparece la lista y voy a colocar ahora esta interrupción que sería la de habilitación por cambio en el puerto B. La voy a activar como tal. Ahora la siguiente, que sería la correspondiente a la bandera asociada a esa interrupción, también la voy a modificar. Recuerden, borro las líneas hasta el punto, después vuelvo a colocar el punto para que me aparezca la lista y vamos a colocar el R, B y F, que sería la bandera. No me meto por el momento con el otro bit de configuración que tiene que ver con la prioridad, porque no voy a manejar prioridad alguna. Ahora bien, esta línea ya no hace falta porque el cambio del puerto B no se estipula si es por flanco de subida o por flanco de bajada, solamente nos dice que cualquier cambio en el puerto B va a disparar la interrupción, por lo tanto esas líneas ya no nos hacen falta. Finalmente, tendríamos que colocar la habilitación global de las interrupciones. Aquí sí no hay ningún problema, se queda exactamente igual la misma instrucción. Voy a modificar nada más los comentarios para que sean coherentes con lo que acabamos de escribir. Bien, entonces ya nada más hice los cambios correspondientes en los comentarios. Recuerden que es muy buena costumbre siempre comentar las secciones que consideren importantes dentro de su programa. Bien, aquí no creo que haya ningún problema, aunque yo lo que voy a hacer es modificar o ponerlo como comentario finalmente. Y lo voy a pasar hacia la parte de la interrupción. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que haga ese cambio solamente cuando se genere la interrupción y no que de manera constante esté gastando recursos el micro, porque se estaría ejecutando el while de manera infinita. Recuerden que todos los programas que hemos trabajado, independientemente de la configuración de puertos y de características del micro, que en este caso son las interrupciones, se genera un ciclo while para que el programa se quede ciclado en ese punto y ese sea nuestro programa principal al final de cuentas. Entonces aquí recuerden que tenemos la interrupción como tal, recuerden el encabezado como tiene que ir, se le tiene que indicar que esta función está asociada a una interrupción y que tiene este nombre. Entonces el nombre es indistinto, recuerden, solamente no utilizar palabras reservadas del compilador. Bien, entonces en teoría lo que tendremos que hacer entrando a la interrupción sería borrar precisamente la bandera del puerto B. Voy a copiar y se tiene que borrar porque recuerden que en la hoja de datos dice que todas las banderas, o bueno, está en todas las banderas de las interrupciones, se tienen que borrar por software, no se borran de manera automática cuando se atiende a la interrupción. Entonces eso implicaría que al entrar a la interrupción lo primero que tendría que hacer es borrar la bandera como tal, y una vez que la borro tendría yo que incrementar la cuenta. Esta la voy a cambiar de orden, la voy a poner después de haber modificado la cuenta, y en teoría así debería funcionar nuestro programa. Vamos a hacer la prueba correspondiente a ver si es cierto que funciona. Vamos a hacer la ejecución del compilador. Si observan, no hay ningún problema según lo que está aquí, que se hizo de manera correcta. Y entonces vamos a cargarlo en la simulación. Aquí en la simulación, si pueden observar, a diferencia del programa anterior, en donde nada más teníamos un pulsador y los probadores lógicos de unos y ceros, tengo que hacer un arreglo de switches o de push asociados a los puertos RB. Observen que solamente estoy cableando del puerto RB4 al RB7 porque la interrupción solamente obedece a estos 4 bits. Los otros 4 bits de RB no operan o no funcionan bajo este esquema de la interrupción del cambio en el puerto B. Estoy entonces generando un 0 de manera constante, y cada vez que yo presione el push, cualquiera de los 4, se va a conectar a 5 volts y va a generar un 1 lógico en este punto.
Bien, entonces lo que voy a realizar es la carga del programa correspondiente. Bien, entonces para cargar el programa vamos a irnos a la carpeta del proyecto en el cual estamos trabajando. Estaba cargado, si observan, el de la interrupción 0. Entonces vamos a cargar el que estamos generando para esta aplicación. Vamos a ponerle OK y vamos a ejecutar la simulación. Pueden ver que efectivamente, bueno, empezamos en un 0 y vamos a activarlo. Entonces pueden ver un detalle que está sucediendo en esta simulación. Pueden ver que se hace una cuenta pero sin control, a pesar de que en teoría deberíamos tener una cuenta controlada a través de los niveles lógicos que tenemos en estos puntos. Entonces aquí vamos a atender una pequeña nota que viene al pie en la hoja de especificaciones respecto a la bandera de interrupción por cambio en el puerto B. Entonces voy a detener la simulación y vamos a ver dónde está el error o cómo solucionamos este problema.